Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este webinar de Pleus. Ahora vamos a tratar acerca de temas de iluminación. Vamos a hablar de LED, vamos a hablar de temas de energía eléctrica. Nuestro título es LED, Conceptos Básicos de Energía Eléctrica. Y bueno, pues me presento, soy Guillermo Pérez, soy director de capacitación y eficiencia energética en Pleus. Tenemos ya bastantes años haciendo varios proyectos de eficiencia energética y mejoras. Yo me dedico a la iluminación desde hace 25 años, desde que en el 94 vino la revolución de ahorro de energía. En ese entonces esperábamos que en el año 2000 los coches volaran, y pues estamos en el 2020, los coches todavía no vuelan y nos están enseñando a lavarnos las manos. Pero bueno, ha cambiado mucho la iluminación en estos años, ha evolucionado, y vamos a platicar un poco acerca de esto en este webinar. Vamos a tocar el tema de las fuentes de luz, vamos a tocar el LED, que ha revolucionado esta industria. Nos ha traído muchos beneficios. Vamos a ver cómo se aplica en los luminarios y vamos a ver cómo afecta la energía eléctrica, cuáles son los componentes, los conceptos básicos de la energía eléctrica en el desempeño de los LED y en los beneficios que nos trae. El webinar anterior, para quienes estuvieron, platicamos ahí acerca de conceptos de iluminación. Ahora nos vamos a ir hacia conceptos de energía eléctrica, que es fundamental también en el desempeño de los equipos. Bueno, vamos a ver cómo son las fuentes de luz. Estas han ido pasando, evolucionando en el tiempo. La primera manera de generar luz de forma artificial es la piroluminiscencia, por ejemplo, una vela, una fogata, y esto se da por la combustión de un material. Cuando un material se comienza a arder, emite luz. El siguiente tipo es la incandescencia, que se suele confundir con la piroluminiscencia. Ahí vemos un ejemplo de un metal que está tan caliente que los átomos del material ya están tan agitados que empiezan a emitir luz. Sin embargo, no hay combustión. La diferencia es que estos átomos no se consumen, no se oxidan, no se degradan, no se queman al estar incandescentes. Esa es la diferencia entre piroluminiscencia e incandescencia. Están tan calientes que emiten luz, pero no se queman. Con la piroluminiscencia sí hay combustión. Después viene la luminiscencia, que es la excitación de los átomos, moléculas o iones del material emisor. Un ejemplo son las luciérnagas, que tienen bioluminiscencia. Ahí reconocerán los fans de Estudio Ghibli, reconocerán la imagen de la tumba de las luciérnagas, la película La tumba de las luciérnagas. Este es un ejemplo de luminiscencia. Después viene la electroluminiscencia, que vamos a hacer que por un campo eléctrico en un gas o en un material sólido, los átomos se exciten y comiencen a emitir luz. Ahí tenemos como ejemplo un rayo o relámpago. Es un buen ejemplo, y veremos a continuación que el hombre lo que hizo para emitir luz de una manera artificial con energía eléctrica una de las maneras fue tomar un rayo y meterlo dentro de un tubo, tener nuestros tubos, nuestros rayos personales. Aquí tenemos una tabla de las fuentes artificiales de luz. Del lado izquierdo, la incandescencia, que fue la primera que tuvimos comercialmente disponible. Recordamos los focos incandescentes que todos utilizamos, que fueron evolucionando hacia los focos halógenos. Y después, con electroluminiscencia, con lámparas de descarga, tuvimos de alta intensidad de descarga para iluminar calles, para iluminar grandes edificios, bodegas, estadios, áreas deportivas, grandes áreas, estacionamientos, o con baja intensidad,
que son las lámparas fluorescentes. Son lámparas de descarga, pero en baja intensidad, porque el rayo que generamos allá adentro es de una intensidad mucho menor. También tenemos dentro de la electroluminiscencia los láser y los diodos. Los diodos, que son los LEDs, Light Emitting Diode es el significado de las siglas de LED en inglés, diodo emisor de luz, que es hasta ahorita, digamos, lo último de lo último. Aquí vemos una tabla de cómo estas lámparas funcionaban respecto a la escala de reproducción cromática de excelente, buena, aceptable o mala, o cómo funcionaban respecto a la temperatura de color en Kelvin. El webinar pasado explicamos esto a detalle. Aquí vamos a recordar solamente que la reproducción cromática es que también me reproduce una fuente artificial los colores de los objetos respecto a la luz del sol o luz patrón, y la temperatura de color es cómo me da esta fuente de luz el tono de la luz para poder crear ambientes. Vemos que, por ejemplo, las lámparas que están hasta la derecha abajo, aquí vemos una lámpara de vapor de sodio de baja presión, solamente nos reproducían mal los colores, una reproducción cromática mala, y solamente nos daban luz amarilla o luz cálida, demasiado amarilla. Estas las usamos mucho tiempo en la iluminación de calles porque eran las más eficientes. Después vemos que las lámparas fluorescentes las hay en varios lados. Las tenemos con temperatura de color alta, con reproducción de color buena, con reproducción de color excelente, o las halógenas. Por ejemplo, aquí tenemos el cacahuatito halógeno que usamos muchísimo desde los 90, los años 2000 hasta la década pasada. Vemos que esas lámparas tienen excelente reproducción cromática, pero solamente las encontramos aquí abajo, solamente las encontramos en temperatura cálida. La ventaja de los LEDs es que las encontramos en todos lados. Con un LED yo puedo encontrar un LED que tenga excelente reproducción cromática y una temperatura de color alta, o luz azulosa, o lo puedo pedir también con luz amarillenta, o lo puedo pedir con una reproducción de color que no sea tan buena. Esto es, el LED me permite encontrar lo que yo necesito. Aquí tenemos otra imagen de la temperatura de color. Recordamos que mientras más bajo es el número, más amarillenta es la luz, y mientras más alto es el número, más azulosa es la luz. En la industria se habla de blanco cálido, como los colores que tenemos a la izquierda, los colores cálidos, amarillentos, anaranjados, rojos. Blanco frío, que son los colores que tenemos en medio, normalmente entre los 4000 y 5000 Kelvin, y arriba de los 5000 hacia los azulosos, luz de día. Para que nos demos una idea, como referencia, la luz del sol a mediodía, por ejemplo, donde yo vivo, que es Querétaro, tiene una temperatura de color de 24000 Kelvin. Es una luz completamente azulosa, está de este lado. Nosotros difícilmente llegamos en fuentes de luz a esa temperatura de color, aunque sí es posible, pero cuando diseñamos estamos acostumbrados, o los elementos que tenemos andan entre los 3500 y los 8000 o 10000 Kelvin. Aquí tenemos la fuente tradicional, el icono de una lámpara. De hecho, lo usamos hasta para decir que tenemos una idea. Se me prendió el foco. Aunque ya no usemos focos de este tipo, se quedó esta imagen como icono. Todos lo usamos, todos lo reconocemos, y algunos lo tendremos todavía en nuestras casas, por ahí perdidos en algún luminario, gastando energía eléctrica de más por la luz que nos dan. Estos evolucionaron a las lámparas halógenas, como las que tenemos en el lado derecho. Recordamos las dicroicas, que fueron un fenómeno, un boom en los 90 en la iluminación, que hicieron más pequeña la fuente de luz y nos dieron mejor temperatura de color, mayor vida. De 1000 horas se pasaron a 2000, 3000 horas. ¡Wow! Nos duplicaron o triplicaron la cantidad de vida útil del foco. Pero bueno, eso fue un paso que ya ha sido superado. Nosotros con los LEDs ahora estamos teniendo vidas de 70, 80 mil, 90 mil, 100 mil horas,
y esta cantidad sigue creciendo. Después vinieron las lámparas fluorescentes. La incandescente es una lámpara de 1800 y cacho, 1890 se fabricaban ya lámparas incandescentes comercialmente. La lámpara fluorescente es un fenómeno de 1960. Esto es, hace 80 años, hace 60 años que esa lámpara salió a la luz. Esta lámpara también ha evolucionado. Recordamos las lámparas que llamábamos T12 o Slimline. Slimline no es el T12, no es el tamaño del foco, sino el tipo de arranque. T12 nos dice el diámetro del tubo. Dice que son 12 octavos de pulgada. Esto es, una lámpara T12 tiene pulgada y media de diámetro. En los 90s vino el T8. Todos pensábamos que la gente iba a correr a comprar una lámpara T8 para ahorrar energía. No fue así, nos salieron corriendo. Les recuerdo que en el 1992 salió en Estados Unidos una ley que se llamó EPACT, que fue el parteaguas del ahorro de energía eléctrica. Esa norma o ley aplicable para Estados Unidos indicaba que a partir de 1994 quedaban prohibidas ciertas fuentes luminosas con baja eficiencia. Esas fuentes luminosas nosotros las seguimos usando en México hasta hace 6 o 7 años. Casi tardamos 20 años en aplicar lo mismo que hizo Estados Unidos. Aquí lo hicimos igualito, pero 20 años después. Entonces, esa es la evolución que ha tenido la energía, el ahorro de energía eléctrica. Nos lo hemos tomado con calma. Durante esos 20 años fue paulatino el cambio de equipos hacia ahorradores, pero últimamente ha tenido un gran boom. Y este boom ha sido provocado gracias a que las tarifas de energía eléctrica han subido. El costo de la energía eléctrica ha subido muchísimo. Y entonces, cuando antes se evaluaba si era más económico gastar energía eléctrica que prender y apagar los focos, y dejaban los edificios encendidos 24 horas, eso lo hacían en Estados Unidos en los 70s, en los 80s, cuando el costo de la energía eléctrica era tan bajo que el costo de reponer los focos o las lámparas fluorescentes por encenderlas y apagarlas y reducir su vida útil era mayor que el costo de energía eléctrica. Imagínense, eran los tiempos de amarrar los perros con salchichas. Entonces dejaban los edificios 24 horas encendidos. Uno pasaba por las carreteras, por las calles, y aunque el edificio estuviera vacío, estaba permanentemente encendidos todos sus focos para ahorrar dinero. Ahora eso ya no es así. Como la energía eléctrica es más cara, nos conviene apagar la luz que andar cambiando focos. Y aparte los focos han evolucionado a tener más vida útil, y esto pues nos ha ayudado a tener un sistema en general más eficiente. Aquí tenemos una lámpara fluorescente desnuda. Esta lámpara no tiene el recubrimiento de fósforo que trae adentro del tubo, y podemos ver su interior. Las lámparas germicidas o las lámparas ultravioleta son de este tipo. Nos emiten la luz ultravioleta que se genera por el arco, por el rayo de luz que se da aquí adentro. Se genera un rayo entre el cátodo y el ánodo, y ese rayo genera luz ultravioleta. La luz ultravioleta golpea en el fósforo que se ve en los tubos fluorescentes. Por ejemplo, aquí a la derecha, que tenemos fluorescentes compactos, los vemos de color blanco por el recubrimiento de fósforo que recibe el rayo ultravioleta y que nos convierte esa luz ultravioleta en luz visible. Esa es la forma de funcionar de las lámparas fluorescentes. Las lámparas de descarga que hubo de vapor de mercurio, que desaparecieron hace ya mucho tiempo, casi 30 años, dieron paso a los aditivos metálicos, que a su vez dieron paso a los aditivos cerámicos. Nos ayudaron a generar grandes paquetes de luz muy eficientemente, con varios problemas. Tardaban en encender, tardaban en reencender, pero nos servían, por ejemplo, para grandes alturas, para edificios grandes, para aplicaciones como industria o aplicaciones como alumbrado público o embellecimiento de ciudades. Estas lámparas
tenían paquetes de luz grandes y alta vida útil. Las lámparas que más vivían eran las lámparas de sodio de baja presión y luego las de alta presión, que nos daban hasta 36,000 horas de vida útil. Pero todo esto ha dado paso al LED, que es lo último de lo último. Cuando pensamos en el LED y decimos, voy a poner lo último, rara vez pensamos en que fue inventado en 1927. Efectivamente, va a cumplir dentro de poco 100 años de que se inventó el LED. El primer LED comercial lo fabricó Monsanto, la empresa que hace alimentos orgánicos, transgénicos, etcétera, y que cada vez que hay manifestaciones en contra de esto, de los alimentos orgánicos, sale a la luz, sale a los periódicos, pues esta empresa fue la que nos dio comercialmente los primeros LEDs en 1968, en conjunto con otra empresa, pero de la que nos acordamos es de Monsanto. En los 80s ya había LED rojo, LED ámbar, LED verde. Entre los 70s y los 80 recordarán ustedes los relojes como este que está aquí a la derecha, que eran muy modernos, le picábamos un botoncito y salía la hora. A mí me encantaban cuando era niño. Si ustedes son fans de una serie que se llama Mindhunter, verán que uno de los personajes, Bill, trae en su mano siempre un reloj como ese, además dorado, como debía ser en la época de los 70s y 80s, que todo lo bueno era dorado, peludo y brillante. Y estos LEDs dieron paso a usarse, por ejemplo, en tableros en un solo color. Después los fuimos usando en ámbar y en verde. En 1993, la empresa Nichia desarrolla el LED azul. Después viene una mejoría en colores, se usa en pantallas billboards grandes. En el 2014, el premio Nobel decide dárselo a los 3 creadores del LED azul, que en el 93 lo crearon, las 3 personas que trabajaban en Nichia, y ahora en el 2020 tenemos la mejor solución en iluminación LED con LEDs empleos. Este es el desarrollo que ha tenido el LED en estos últimos años. ¿Qué beneficio nos dan? Más luz por cada watt. Recordamos que el flujo luminoso lo medimos en lumen, lo vimos en el webinar anterior, y tienen menos tamaño y más duración. Aquí hay una cosa importante que mencionar. La duración de los LEDs la estamos midiendo en horas y estamos llegando a 80,000, 90,000, 100,000 horas, 120,000 horas, pero también cambió la manera de medir la duración en las lámparas de los LEDs como la medíamos antes. Antes, así tomábamos un lote de lámparas fluorescentes o de lámparas incandescentes y las poníamos a funcionar hasta que la mitad de las lámparas se fundían. Y entonces esa era la luz que nos reportaban. Esa era la manera eran las horas que nos reportaban. Decían, estas lámparas tardaron 10,000 horas en fundirse la mitad de ellas. Ah, perfecto, esa es la vida útil de ese tipo de lámparas, 10,000 horas. No quería decir que todas las lámparas fueran a durar 10,000 horas, era que la mitad de ellas funcionarían dentro de 10,000 horas. En cambio, los LEDs nos están midiendo las horas que tarda un grupo de LEDs en emitir el 70% de la luz inicial. Quiere decir que dentro de las 100,000 horas, esos LEDs van a seguir prendidos, por lo menos la gran mayoría de ellos, pero el conjunto de todos ellos va a seguir emitiendo el 70% de la luz que emitieron al momento de iniciar la prueba. No quiere decir que se hayan fundido, no quiere decir que ya no las puedo utilizar, quiere decir que ya no son óptimos, que solamente me van a dar el 70% de la iluminación original. Esto es lo que significa la vida útil de los LED. Entonces, si consideramos que antes la vida útil quería decir que se fundía la mitad, que completamente la mitad de los focos ya no daban luz porque ya no estaban encendidos, ahora que me dicen que dentro de estas horas el 70% de la luz va a seguir existiendo en el espacio, pues me hace ver que es un sistema mucho más confiable, porque a lo mejor la luz ya no será la óptima, pero sigue habiendo luz, siguen encendidos, siguen emitiendo.
Esta es una gran diferencia y está relacionada con la forma de medir. Actualmente, en la industria automotriz están en todas las aplicaciones, incluyendo faros. Ese es lo último que pasó en la industria automotriz. Antes estaban en aplicaciones de interior, en señalización, en los tableros, pero no habían llegado a los faros porque no se tenían los LEDs suficientemente potentes. Actualmente ya están ahí. Y en los edificios los hemos integrado tanto para efectos de color como para iluminar un edificio completamente adentro, afuera o como sea. Para efectos de color hacemos uso de una tecnología que llamamos RGB. Esto es, hay un LED rojo, en el mismo paquete de luz ponemos un LED rojo, un LED azul y un LED verde. Y controlando electrónicamente la cantidad de luz que emite cada uno, vamos a poder crear tanto la luz blanca como prácticamente cualquier color, o por lo menos millones de colores, para poder crear el efecto que nosotros querramos. Hay otras tendencias como tener luz blanca y que el mismo paquete de luz me dé luz blanca y amarillenta. Poder cambiar la temperatura de color de mi foco para crear diferentes ambientes o programar diferentes ambientes, por ejemplo, en la mañana, al mediodía o en la tarde, yo poder iluminarle a la persona su espacio de trabajo, su espacio de habitación, un restaurante, con diferentes tonos de luz, de manera que cambie la forma en que perciben el espacio según la hora. Esto es una ventaja que nos dan los LEDs. Y su evolución ha sido así. Pasamos del Deep LED, que fue de los primeros tipos de LED que tuvimos comercialmente disponibles. Aquí adentro está el pequeño diodo y lo demás es una cobertura de plástico que lo protege y ayuda a que la luz salga hacia todos lados, o domo. Luego, a alguien se le ocurrió tomar este Deep LED y meterlo en una envoltura como lo que ya teníamos, esto es hacer lo mismo que antes, pero con Deep LED, y encontramos un sinfín de aplicaciones de esto que afortunadamente ya pasaron a la historia. Aunque las encontramos todavía en las tiendas, pues también encontramos lápices en las tiendas y normalmente usamos ahora computadoras para escribir. No quiere decir, cuando sale una tecnología nueva, no quiere decir que la anterior ya no se utilice. Recordemos que bien dicen que la edad de piedra no se terminó porque se hayan acabado las piedras, sino porque pasamos a algo mejor. Lo mismo pasa aquí. No quiere decir que estos LEDs ya no se utilicen, y actualmente los vemos en muchos tableros, por ejemplo, de preciadores o mostradores de precios en las gasolineras. Muchos de ellos, ahora que las gasolineras están obligadas a utilizar, a mostrar el precio en tiempo real en su entrada, y además iluminado, muchos lo resolvieron con este tipo de LEDs, que son extremadamente baratos. Con $1 te compras un rollo completo de estos y todavía te sobran LEDs. Después vinieron los SMD, por sus siglas en inglés, LEDs de montaje en superficie. Con esto, las empresas fabricantes de los LEDs o las empresas de iluminación crearon paquetes que nos vendían como módulos. Nos decían, tú puedes utilizar en tu luminario un paquete que yo te vendo, y este trae un paquete de 4 LEDs, de 6 LEDs, de 8 LEDs, de 2 LEDs, de los que sean, y tú los metes adentro de tu luminario y ya con eso tienes un luminario de LED. Paralelamente se desarrolló una tecnología que se llama Chip on Board, o COB, que en la tableta se generaba el LED, se generaba se ponía la superficie del diodo, se imprimía, digamos, la superficie del diodo en una tableta electrónica, y se permitió hacer paquetes de luz mucho más grandes. Lo que se usa ahora normalmente son PCBs o tabletas electrónicas, como el de la derecha, hechos a la medida. Ya no lo hace el fabricante de módulos de LED, una marca X, que antes vendía focos, ahora vende módulos de LED y solamente tiene ese pedazo o esa presentación, sino que ahora los fabricantes de iluminación decidimos de qué tamaño va a ser nuestro PCB, cuántos LEDs va a contener, de qué tipo van a ser, qué arreglo van a tener. Esto es, ya se tiene control sobre el diseño del producto para poder dar la mejor solución.
Uno de los controles que se tienen para el diseño del producto es decidir el binning. Este binning, recordemos que bin en inglés es como recipiente, es una palabra que nos indica un recipiente. En la fabricación de los LEDs, cuando se hace la tableta de LED y después se corta en chips o se hace pedacitos, el waffle que le llaman también, no todos los pedacitos tienen la misma respuesta, tanto en flujo luminoso como en temperatura de color. Entonces, se hace una prueba a cada uno de ellos y se van colocando en un recipiente diferente según van dando respuesta a estos pedacitos o chips. Se van agrupando. Hay un señor que se llamó McAdam que se le ocurrió hacer una encuesta a la gente para ver si notaban la diferencia entre cambios de temperatura de color entre una fuente de luz y otra, y hizo una agrupación en elipses utilizando la desviación estándar y pasos por desviación, 3 pasos de desviación, 5 pasos de desviación, 7 pasos de desviación, para ver si la gente podía reconocer la diferencia de color entre una fuente de luz y otra. Es bien difícil encontrar dos fuentes de luz que den exactamente la misma luz. Entonces, lo que este señor dijo, para no complicarnos en la industria, es, por ejemplo, en este color amarillo que estoy señalando con el mouse, con el marcador, habrá pensemos, un chip de LED que dé la luz aquí y otro que dé la luz acá, pero el 65% de la gente no va a notar diferencia de color mientras esté dentro de esta elipse. Y como el señor se llamaba McAdam, le llamamos elipses McAdam. Si alguien nos da un chip de color que da la luz aquí o acá de este lado, obviamente vamos a notar la diferencia de color contra los otros que habíamos visto antes. Pero si están dentro de este rango, no lo vamos a notar. Esto es una agrupación de la cual los fabricantes de luminarios hacemos uso para poder garantizar que la gente va a tener una luz que cuando la vea o cuando vea un luminario encendido junto al otro, no note la diferencia. Es una cuestión de calidad, porque yo puedo escoger un bin de color para hacer mi luminario. Por ejemplo, veamos, en este caso, si decidimos escoger un bin de 3200 Kelvin, todo esto me da los 3200, pero yo puedo escoger el 3200 exactamente, que el fabricante me entregue chips que solamente dan 3200, o yo puedo escoger un rango de luz, un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá y un poquito de acá, para que el efecto final me dé 3200. Aquí vemos, por ejemplo, que si yo quiero darle al cliente la luz marcada en esta estrella, yo puedo escoger un grupo de diferentes bines y al final me va a dar este color. Pero si yo quiero ser una marca barata y utilizar los saldos que algún fabricante de chips me están vendiendo, pues a lo mejor yo compro solamente el lote de este lado y puedo decir que estoy dentro del rango de los 3000 Kelvin, pero mi luz no se va a acercar a lo que yo quería, y además, cuando estos se degraden, a lo mejor se van hacia un lado o hacia el otro, y mi fuente de luz, conforme pasa el tiempo, no se va a ver dentro del rango de los 3000. O en el siguiente lote que yo saque dentro de 2 años, a lo mejor compré puros de este lado, del 7C3, y cuando yo lo pongo contra los anteriores, se va a notar la diferencia entre uno y otro. Ese es el tipo de cosas que hacen la diferencia entre un fabricante y otro. Fabricantes de chips de LED hay pocos en el planeta. Todos le terminamos comprando a los mismos. La diferencia es qué compro. De todo lo que ellos compran, ¿qué es lo que yo pido? Eso es lo que me hace diferente. Aquí vemos, por ejemplo, que para obtener 747 lúmenes, yo puedo comprar de diferentes paquetes de flujo luminoso. Si voy a tener 3 chips en cada módulo, yo puedo comprar de diferentes paquetes y crear mi módulo que cumpla con lo que estoy yo
esperando, diseñando. Ahora, el LED es solamente un componente del luminario. Tenemos el LED que algunos traen domo, otros no. Trae un recubrimiento de fósforo, que es el que hace que la luz inicialmente ultravioleta se convierta en luz blanca. En eso se parecen los LEDs a las lámparas fluorescentes. Y todo mi paquete de LED lo voy a poner sobre una PCB o una tarjeta electrónica para hacer un paquete o un engine o un módulo de luz, y esa luz la voy a controlar con alguna clase de lente. Pero este LED es muy sensible al calor. Aunque emite mucho menos calor que una lámpara incandescente o incluso que una lámpara fluorescente, siguen emitiendo calor porque lo estoy haciendo, estoy excitando los átomos a través de energía eléctrica, y es un proceso que, aunque llegue al 90% de eficacia, no estoy siendo 100% eficaz. Aquí necesito cómo disipar el calor, utilizar un heat sink o un disipador de calor para poder sacar ese calor hacia el medio ambiente y que mi LED opere lo más frío posible. Esto es una gran diferencia también. Cuando yo compro mi LED al fabricante, vamos a pensar que lo compramos al fabricante a dos empresas, la fábrica de Pleus y la fábrica de otra marca, el LED es exactamente el mismo y va a dar la misma luz, pero dependiendo de cómo lo ponga yo a funcionar y cómo administre mi calor, va a ser como dentro de un tiempo va a estar dando luz este LED. El mismo chip que compramos el mismo día, fabricados en la misma fábrica, va a funcionar diferente para un fabricante de luminarios o para un ensamblador dentro de 6 meses o dentro de un año, principalmente gracias a su administración del calor. Y después gracias a otros datos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver acerca de la electricidad. ¿Cuáles son los conceptos básicos y cómo nos van a afectar en nuestro proyecto de iluminación, de ahorro de energía y en nuestro funcionamiento de nuestros equipos? La electricidad tiene 3 valores o 3 unidades básicas para medir. El watt, que es la unidad de potencia, el volt, que es la unidad de tensión, y el ampere, que es la unidad de corriente. La potencia es la capacidad de hacer un trabajo. El voltaje o tensión es, vamos a imaginarnos que lo comparamos con un recipiente que tiene agua, por ejemplo el tinaco que tenemos en nuestra casa, o un tanque elevado. Mientras más elevado esté ese tanque, más presión va a tener esa agua, y al final de una manguera o de un conductor, de un tubo, va a salir con más fuerza. Esa es la tensión. Si yo hago más alto este tubo o esta columna de agua, va a hacer más presión. Cada molécula de agua va a presionar a la de abajo y a la de abajo, y las 3 juntas van a presionar a la de abajo, y las 4 juntas van a seguir presionando a la de abajo, de manera que van a tener más fuerza, más tensión en el caso de lo eléctrico. También lo podemos comparar con un arco y una flecha. Si yo le jalo más a la cuerda sigue siendo la misma, pero la cuerda va a tener más tensión y la flecha va a llegar más lejos. La cantidad de flechas que yo mando sería el amperaje, o en este caso tenemos aquí la cantidad de agua que sale por los tubos, es el amperaje, el gasto. Y vemos, por ejemplo, que si yo tengo un conducto más grande con la misma presión, comparándolo con un conducto más pequeño, este me va a dar más gasto, más litros por minuto o por segundo, que el de la derecha. Pero en este caso, que mi presión es mayor,
yo puedo tener la misma cantidad de gasto o amperaje, litros por segundo, que en el caso de una presión menor con un conductor o un tubo más ancho, más grueso. Aquí vemos el caso de una de aplicar este concepto a la electricidad, donde en lugar de tubos usamos cables, y vemos que en un cable del calibre 12 yo puedo mandar cierta cantidad de electrones o de pelotitas, y en un cable de calibre 26, AWG es American Wire Gauge, o medición de cables americana, es el estándar americano de Estados Unidos para medir el diámetro de los cables, y vemos que en un cable más pequeño, mientras más grande es el número, más pequeño es el cable, yo puedo pasar menos pelotitas. Si lo tengo en 120 volts, aquí puedo pasar 4 pelotitas, aquí ya no cabe ninguna pelotita. Pero si le pongo más tensión, a lo mejor aquí le puedo poner una pelotita y acá le podría poner muchas más pelotitas. A lo mejor con esta pelotita a 277 volts hago el mismo trabajo que estas 4 pelotitas a 120 volts. Esa es la potencia. Con estas 4 pelotitas a 120 tengo la misma potencia o watts que con esta pelotita a 277. Entonces, tener un mayor voltaje me sirve para utilizar menos cables o cables de menores dimensiones. Aquí vemos nuestro triángulo de la electricidad. Si yo tapo watt, porque quiero saber cómo son los watts, entonces veo que volt por ampere me da los watts. Si yo tapo amperes, watt sobre volt, watt está encima de volt, watt sobre volts me da los amperes, o watt sobre amperes me da los volts. ¿Qué voltajes tenemos en México? La NOM 001CD nos remite a la NMX J098 ANSE, que es la norma que da las tensiones normalizadas en México, que son 120, 127, 120, 240 cuando tenemos sistemas multifásicos, bifásicos o trifásicos, 208, 120, 220, 127, 240, 2480, etcétera, etcétera, etcétera. Los equipos que utilizamos nosotros son multivoltaje. Van desde 120 hasta 277 volts. Esto es, yo lo puedo conectar a cualquier voltaje entre 120 hasta 277 volts y tienen un rango de tolerancia de más o menos 10%. Entonces, si yo tengo, en lugar de 120, me está entregando mi suministrador 115, van a funcionar. Si me está entregando 110, van a funcionar. Si me está entregando 150, también van a funcionar. Si me está entregando 180, también van a funcionar. Si lo conecto a 220, también van a funcionar. Y si lo conecto hasta 277, también van a funcionar. Aquí vemos, por ejemplo, nuestro tubo T8 de 13 watts, que aplicamos mucho en retrofits o en cambios de fuente luminosa, que tendremos un webinar especializado en retrofits. Vemos, este webinar va a ser para evaluar si conviene hacer un retrofit o nos conviene más quedarnos como estamos o nos conviene cambiar completamente el luminario. Aquí vemos que este producto tiene una conexión desde 100 hasta 277 volts y lo puedo conectar a 50 o a 60 hertz. Los hertz son la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando de corriente alterna, corriente que cambia de valor de positivo a negativo varias veces por segundo. En este caso me están diciendo que hace un ciclo de cambios 50 veces por segundo o 60 veces por segundo. En México la frecuencia normalizada es 60 Hz. En Europa la frecuencia normalizada son 50 Hz. Nosotros utilizamos la de 60 porque utilizamos la norma de Estados Unidos. En Estados Unidos dijeron, para diferenciarnos de los europeos, vamos a utilizar un sistema 115 volts 60 Hz y entonces ningún producto europeo va a poder venderse en Estados Unidos.
De esa manera ellos protegieron sus fronteras en principios del siglo pasado de productos externos y crearon su mercado doméstico. Nosotros utilizamos ese y nos convino porque estábamos pegados a Estados Unidos y podíamos aprovecharnos de lo que ellos fabricaban. Otros países en Latinoamérica, como por ejemplo Chile o Argentina, Uruguay, que son más europeofílicos, son más pegados a las tecnologías europeas, que están más lejos de Estados Unidos, ellos utilizaron básicamente los sistemas europeos, 230 volts, 50 Hz. Nosotros utilizamos estos equipos que ya nos permiten utilizarlo tanto en Europa como en América, gracias a la electrónica. Esa fue una de las grandes ventajas de poder hacer equipos universales que pueden conectarse a uno o a otro. A mí no me interesa que si lo voy a poner en México va a funcionar a 60 Hz. Yo no tengo la opción de conectarme a 50 Hz en ningún lado, entonces me funciona. Esos equipos van a consumir watts por unidad de tiempo, potencia por unidad de tiempo. Esto me va a generar un consumo en watts hora. Para efectos prácticos lo medimos en kilowatts hora. Esto es la unidad que nos interesa evaluar al momento de hacer un proyecto de ahorro de energía. A mí no me interesa tanto a cuántos volts o a cuántos amperes va a tener, aunque sí es importante para poder decidir si lo pongo o no lo pongo, pero lo que me va a interesar realmente es, al final de cuentas, en mi medidor, cómo me va a impactar en mis kilowatts hora. Estos kilowatts hora dependen de la potencia de mi equipo y del tiempo que yo lo utilice. Un kilowatt hora se puede consumir si yo pongo un equipo de 1000 watts durante una hora o un equipo de la mitad de watts durante el doble de tiempo, o sea, 500 watts durante 2 horas, o un equipo del doble de watts durante media hora, o un equipo, 10 equipos de 100 watts en una hora, o un equipo de 100 watts durante 10 horas. Entonces, cada proyecto es diferente. Cuando nosotros enfocamos un proyecto, nos remitimos no solamente al equipo que vamos a proponer o al equipo que tengan puesto, sino cómo lo vas a usar. Eso es lo más importante. El proyecto exitoso es aquel que considera el producto con las condiciones del espacio, las necesidades del usuario y los patrones de uso. Eso es lo que nos va a dar nuestro consumo final. Ahora, CFE tiene una serie de tarifas que antes eran difíciles, ahora las hicieron todavía más difíciles. Las modificaron en 2017. Vamos a tener un webinar especial de tarifas también. Si gustan estar al pendiente, les mandamos información. Y según la tarifa que yo tenga, un producto me va a ser útil o no, o me va a dar un mayor beneficio o no. No hay magia en los equipos de iluminación, ni de hecho en el ahorro de energía. Todo depende de cómo lo utilizo y cómo lo pago. ¿En qué tarifa estoy? Un producto que para una aplicación que está en la tarifa PDBT general de baja tensión, por ejemplo en esta, puede ser una maravilla y pagarse solo en cuestión de meses o de días, bueno, ojalá de horas, en poco tiempo, pero no ser tan bueno para una aplicación de este tipo que tiene otra tarifa y que paga la energía a otro precio. Por eso es importante hacer un estudio, por eso es importante hacer un levantamiento y hacer recabar una serie de información para poder saber qué es el mejor equipo. Recordemos que en energía eléctrica, ahorro de energía eléctrica, sobre todo en iluminación, solo hay 3 maneras de ahorrar, no hay más. Consume menos, consume más eficientemente, paga más barato. Todos los tipos de ahorro de energía que les digan entran en alguno de estos 3. Consume menos significa apaga lo que no uses. Consume más eficientemente significa utiliza equipos que te den más, en este caso más luz, por menos energía. Paga menos significa utiliza la tarifa apropiada que tenga un precio menor o
haz uso de tecnologías alternativas o fuentes suministradoras alternas que sean más baratas. En ese caso no estás ahorrando energía. Si yo pongo paneles solares en mi casa, no voy a ahorrar un peso de energía, voy a ahorrar un peso de dinero. No sé si me explico. Voy a consumir la misma energía, pero me va a salir más barata. En ese caso, estoy pagando menos por la energía. Esas tres cosas son el ABC de ahorrar energía o de ahorrar dinero en un proyecto de energía. Aquí tenemos el despiece de un luminario y vemos cómo el radiador o difusor de calor es una de las partes importantes para darle a esta placa de PCB de LED una difusión apropiada del calor. Eso nos va a dar eficiencia, nos va a dar duración y nos va a dar una calidad óptima del producto en el tiempo. Aquí tenemos de la frecuencia, decíamos que un ciclo es cuando la energía pasa de positivo a negativo y regresa a su estado inicial, y si lo hace varias veces por segundo, es cuando tenemos una frecuencia de diferentes hertz. Un hertz es un ciclo completo, a esto le llamamos hertz. Si yo tengo 2 ciclos por segundo, tengo una frecuencia de 2 hertz. Si tengo 4 ciclos, tengo una frecuencia de 4 hertz. Uno de los puntos que nos preguntan más es el factor de potencia. El factor de potencia, dicho de la manera técnica, es el valor del coseno del ángulo de desplazamiento entre la potencia real y la potencia aparente. Ahí está abajo en un triangulito, y cuando me lo dicen así, pues me quedo con cara de what. ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor de potencia? Es qué tanta energía usa el equipo de la que le pide la línea, y el resto la regresa por el mismo cable. Hay un desfase de tiempo entre lo que estoy usando y lo que estoy pidiendo. Entonces, mi cable lo que va a tener es más energía eléctrica pasando por él de la que realmente se necesita. Las compañías suministradoras nos penalizan cuando hay un bajo factor de potencia. Este factor de potencia puede llegar hasta 30%, es lo más bajo que hay. Y si yo estoy en ciertas tarifas, por eso hay que saber en qué tarifa estoy, me pueden penalizar por ello. En otras tarifas no miden el factor de potencia y nos penalizan por adelantado. No es que no nos penalicen, es que nos ponen más cara de energía eléctrica. Por ejemplo, la tarifa doméstica es la tarifa más cara que hay, y más la doméstica de alto consumo, porque ahí dan por hecho que nuestro factor de potencia es bajo. A ellos ya les da igual medirlo porque ya nos lo cobraron. Aquí vemos, por ejemplo, en una bomba sumergible, nos está diciendo que tiene 2.300 voltamperes, pero al parecer, ¿se acuerdan del triangulito? Decíamos que watt es igual a volt por ampere. Parecería que tenemos 2.300 watts. No es cierto. Nos indica el fabricante en la placa que tiene una potencia real de 1.100 watts. Quiere decir que la potencia reactiva es de 1.200 VAR. Esa debió haber sido mayúscula, una disculpa. 1.200 VAR. Quiere decir que estoy consumiendo más voltampere reactivos que los activos. Mi factor de potencia es menor al 50% en este caso. ¿Será un equipo apropiado para ahorrar energía? ¿Será un equipo eficiente? Hay maneras de corregirlo. Lo mejor es que nuestro equipo desde el inicio traiga esa corrección y nos dé un factor de potencia alto. Las tarifas incluso consideran una bonificación por alto factor de potencia cuando tengo arriba del 90%. La mejor manera que hemos encontrado para no olvidar que es el factor de potencia es esta. Lo que me bebo es la potencia real, lo que de verdad me bebo en el tarro. La espuma que está arriba, igual la pagué, igual está llenando mi tarro, pero no me sirve de nada, es solo espuma, es la potencia reactiva. Entonces, los voltamperes, que es lo que mide en inicio mi medidor, es todo el total, desde el punto de abajo del tarro hasta la corona de mi bebida.
La corona es energía desperdiciada, lo de abajo es energía utilizable. Otro de los puntos es la distorsión armónica. Aquí hay una confusión muy grande. Normalmente la gente dice, es que se le meten ruidos a las computadoras. No confundir la distorsión armónica con interferencia electromagnética. La NOM 001CD, aplicable actualmente, 2012, de instalaciones eléctricas, nos pide que separemos las líneas eléctricas de las líneas de control y de datos, sobre todo si son de alarmas y de controles contra incendio, pero no por la distorsión armónica, nos lo pide por la IEE, la interferencia electromagnética. ¿Qué son las armónicas? ¿Se acuerdan de los hertz? Bueno, pues mi hertz es esto, un ciclo, y esto es mi corriente fundamental. La corriente va pasando de positivo a negativo y luego vuelve a pasar a positivo, etcétera. Pero como tengo cosas electrónicas en mis equipos, mi segunda armónica, esto es el múltiplo de mi corriente fundamental, que va a tener 2 ciclos por segundo, o dos ciclos, el doble de ciclos que mi corriente fundamental, voy a tener picos en mi corriente generados por las válvulas electrónicas de mi equipo que están creando esos picos que se abren y se cierran intempestivamente. Mi tercera armónica es el triple de mi corriente fundamental. Si mi corriente estaba a 60 Hz, mi segunda armónica es a 120 Hz, mi tercera armónica es a 180 Hz, etcétera. Y yo voy a tener distorsión de mi armónica fundamental, por ejemplo, esta distorsión que estamos viendo aquí en amarillo, si tengo pequeñas corrientes en mi línea causadas por las válvulas electrónicas que hay en mi aparato. Todos los equipos electrónicos causan armónica, todos absolutamente. Por ejemplo, las lámparas incandescentes, que no son electrónicos, no causan armónicas, tienen una distorsión armónica total, que es la que sumamos entre la 1 y la 17 sobre todo, es cuando reportamos nuestra distorsión armónica total. Las lámparas incandescentes tienen una distorsión armónica muy baja. Los balatos electrónicos que usábamos en las lámparas T8 tienen una distorsión armónica diferente según el tipo de balasto electrónico, por ejemplo, del 14%. Hay unos de alta eficiencia que tienen 11%, pero si comprábamos un balasto electrónico barato, podíamos encontrar distorsiones armónicas hasta del 81%. Y la gente nos decía, oye, es que se le van a meter corrientes armónicas a las computadoras. Pues no lo creo, porque la computadora en sí tiene un 75%. Entonces, si eso fuera cierto, la computadora que yo estoy usando le metería corrientes armónicas a la de al lado, y las dos juntas le meterían corrientes armónicas a la de al lado, y terminaría explotando la última computadora del salón. Pero las computadoras también generan armónicas y generan mucho más armónicas que los equipos de iluminación. Sí hay equipos que son muy sensibles a las corrientes armónicas, pero esos son equipos muy especiales y hay maneras de arreglarlo. Ahorita lo vamos a ver. Una televisión a color nos genera 74% de factor de potencia, perdón, de distorsión armónica total, y vemos que la norma nos pide en la NOM 030 ENER 2012, la cual nos regula las lámparas de diodos emisores de luz integradas, son las integradas, no son las modulares, nos dice que la lámpara puede marcarse como de baja distorsión armónica en corriente o THD, y la I es de corriente, menor al 30%, si la distorsión armónica que se mide es menor al 30%. Pero no nos lo regula, no nos exige que sea menos al 30%. Yo puedo tener un 80% de distorsión armónica en mi lámpara, pero lo que no puedo es tener un 30% y decir que es menor al 30%. Solamente nos dice, tú tienes la distorsión armónica que quieras, pero vas a poder marcarla como de baja distorsión armónica solamente si esta distorsión es menor al 30%. Para que a quien le interese que su sistema tenga bajas armónicas, busque las que están marcadas como de baja distorsión armónica, que es menor al 30%.
no nos limita. ¿Qué causan las altas armónicas? Sí tienen problemas, sí generan problemas, sobre todo corrientes superiores en el neutro. Cuando tenemos cargas monofásicas y tenemos altas armónicas, estamos sobrecargando al neutro de corriente. Este neutro se va a calentar. Si son demasiadas las corrientes armónicas, podemos causar un verdadero problema. También, al tener corrientes extras o corrientes parásitas, también le llaman, en nuestra línea, vamos a tener mayores pérdidas en el transformador y capacitores. Los transformadores siempre tienen pérdidas, pero esas pérdidas están calculadas de acuerdo a ciertos parámetros de diseño del transformador. Pero, si tenemos armónicas, pues estamos poniendo una situación, llevando al límite al transformador. Transformador se refiere al transformador del edificio, del suministro, de la subestación. Ese transformador lo vamos a llevar al límite y podemos tener pérdidas que se representan o significan calentamientos o que significan degradación del mismo transformador. Cuando tenemos máquinas asíncronas o máquinas muy sensibles o máquinas que dependen de la frecuencia para medir algo, hay máquinas que requieren o se sincronizan con la frecuencia de la electricidad para medir algo, para programarse, esas máquinas se ven muy afectadas con las altas armónicas. O hay equipos de control que generan disparos en falso, porque para ellos una armónica o un pico de corriente en la línea significan una situación para la que están programadas a dispararse. Entonces, ¡pum!, ya de repente la bomba dejó de funcionar o el controlador de un conveyor dejó de funcionar o de una rampa o algo puede estar dejando de funcionar, sobre todo equipos electrónicos, porque tengamos armónicas en el lugar. Y la instalación en general va a estar sobrecargada. Ahora, hay varias maneras de atacar a las armónicas. Uno es tener las cargas que tienen armónicas aguas arriba, colocarla respecto al suministro y respecto a las cargas sensibles, y que la potencia de cortocircuito del circuito sea menor. Esto es calcular nuestros cables con el cálculo de cortocircuito mucho menor para que el flujo de la energía tienda hacia la fuente y no nos meta las armónicas hacia el otro lado. Las impedancias sean menores en Z1 que en Z2, y recordemos que la energía siempre se va por el lado más fácil, por el lado de menor resistencia, y entonces nuestras cargas sensibles van a quedar no aisladas, pero sí menos afectadas por las armónicas. Otra manera es agrupar las cargas perturbadoras, sobre todo cuando tenemos sistemas trifásicos. Esto es muy útil porque nos ayuda a que una armónica se neutralice con la otra. Cuando nosotros tenemos sistemas de transformadores en delta, esos transformadores son automáticamente filtros de armónicas. La armónica que pasa por un lado se neutraliza con la armónica que pasa por el otro. Entonces, en ese caso, no necesitamos preocuparnos por las armónicas. El siguiente paso sería colocar filtros activos, filtros pasivos, y tanto en esto como en el factor de potencia, Pleus tiene una división que les puede ayudar, con la cual pueden ustedes pedir una cita a través de su ejecutivo de cuenta para hacer análisis de calidad de la energía. Poder saber si ustedes requieren filtración, si requieren cambios de equipos, si requieren bancos de capacitores, filtración activa, filtración pasiva, bancos de capacitores automáticos, etcétera. Se les hace un diagnóstico específico sobre sus necesidades y poder ver, a lo mejor cambiando los equipos de iluminación, ya llegamos a un nivel de factor de potencia adecuado, de armónicas adecuado, pero a lo mejor los equipos que están generando estos problemas son de otra naturaleza. Hace rato vimos en el factor de potencia a una bomba que tenía 50% de factor de potencia, y la escogí a propósito para colocarla aquí en esta presentación, porque los motores que requieren generar un campo magnético para empezar a funcionar son equipos, motores de inducción, son equipos que tienen bajo factor de potencia por su naturaleza. Por la naturaleza de funcionamiento van a tener bajo factor de potencia. Entonces,
A lo mejor nuestro problema de factor de potencia no está en los focos, no está en la luz, no está ni siquiera en el control de la luz. Nuestro factor de potencia bajo puede estar en los elevadores, puede estar en las bombas, puede estar en el hidroneumático, puede estar en muchos elementos que se puedan encontrar en nuestro edificio. ¿Qué vimos? Vimos cómo se genera la luz artificial, vimos las fuentes de luz cómo han ido evolucionando, vimos los LEDs, hablamos de la electricidad, del voltaje, del multivoltaje, que si me permiten voy a hacer un último comentario de los equipos multivoltaje. Nuestros equipos multivoltaje son 120 a 277 o 110 a 277. Tiene una razón. Aunque hay aplicaciones arriba de 277 volts en las cuales llegamos a resolver iluminación con 354, 280, 480, 440, etcétera, la NOM 001CD nos indica en el apartado 210-6 que para casa, habitación y hoteles o moteles o cuartos donde la gente se va a dormir, solamente puedo colocar equipos a 120. Oye, pero es que en mi casa yo voy a poner en la entrada uno de 220. No puedes. Oye, pero es que yo tengo luz básica. No puedes. La norma te lo impide. Oye, es que está muy bonito. No puedes. Solo falta que salga el doctor Gatell a decirte, no puedes. La norma te lo impide. Es que en los hoteles son más eficientes los de 220. Sí, necesitas menos cable. Pero no puedes en el cuarto del hotel poner algo 220. Por una razón. Solamente te lo permite 120. Si uno de los huéspedes por metiche le mete el dedo al foco y tiene 220, lo matas. Si tiene 120, no lo matas. La norma dice claramente que tú puedes colocar hasta 277 volts en ciertas condiciones. Entre 277 y 600 volts se puede solamente que tengas, por ejemplo, en alumbrado público, más de 550 metros en túneles y 670 en postes, o que sea una aplicación en la cual el acceso a los equipos lo va a tener gente calificada. No el usuario final y no el maestro Pedro Flores, sino personas que saben que ese equipo tiene un voltaje mayor. Y además nos piden que tenga un transformador antes, que tenga un transformador a corriente directa, por ejemplo, en el caso de los LEDs, un LED que se conecta a 120, bueno, de conexión directa, no se puede colocar a más de 277 volts. Tiene que ser un LED que tenga mi driver que recibe los 480 y me los baja a corriente directa y ya le da 12, 24 volts, lo que pida, 50 volts, los que sean, al LED. Entonces, lo que más se utiliza por normatividad es de 120 a 277. Más que eso, sí podemos, pero son casos que resolvemos de acuerdo a la necesidad y al proyecto. ¿Tenemos preguntas? A ver, si me hacen favor de ver si tenemos preguntas aquí. Aquí está, a ver, es que estoy... Criterios para ahorrar. Repetir los criterios para ahorrar, con mucho gusto, Luz. Los criterios para ahorrar es, consume menos, lo logras apagando las cosas. Le pongo sensores de presencia, le pongo sensores de tiempo, programadores de tiempo, timers. Con eso no estoy haciendo que mi equipo me dé más luz por watt o sea más eficiente. Estoy haciendo que esté menos tiempo encendido. Esa es la mejor manera de ahorrar. Si no me gasta energía, estoy ahorrando. Entonces, consume menos, consume más eficientemente, paga menos
por cada watt consumido. Esos son los tres. Mauricio nos pregunta, ¿cómo es el IRC aplica en la temperatura de color? El IRC y la temperatura de color son dos conceptos diferentes. Los unimos al momento de que hablamos de un producto. Mi producto va a tener una temperatura de color y me va a dar un IRC. Había productos que solamente estaban fijos en un punto, solamente tenían una temperatura de color y su IRC por la naturaleza de la cual dan la luz era determinada. En este caso, los LEDs tienen diferentes maneras de darnos la luz y podemos escoger qué IRC vamos a tener y podemos escoger qué temperatura de color vamos a tener. Pero una vez que lo escojo, normalmente esos ya quedan fijos. Con los LEDs tenemos la posibilidad de cambiar el tono de la luz. Por ejemplo, un foco incandescente, antes era incandescente y ya, cálido, amarillo. Ahora con los LEDs yo puedo cambiar el tono de la luz o puedo cambiar la temperatura de color gracias a la tecnología RGB o agregarle un amarillo al color blanco, etcétera. Resumiendo, IRC es un concepto, temperatura de color es otro, pero se unen en un producto. El ingeniero Valencia, tenemos circuitos de lámparas de tipo LED conectados a otro voltaje, pero en sus oficinas existen igual lámparas de LED. Es mejor conectarlos todos en un solo circuito. Eso habría que verlo específicamente contra su instalación, capacidad del circuito, conductores, etcétera. Y también depende de qué más tenga instalado en el lugar. Esto es, si tiene iluminación con LEDs, unas en un voltaje y otras en otro, y luego tiene fuerza para equipos generales, computación, un refrigerador, etcétera, son oficinas que pueden tener un impresor, etcétera, pues no es tan crítico el tener los LEDs ahí por cuestión de armónicas. La norma nos pide separar la fuerza de la iluminación. En general, la NOM 001CD nos dice, tú pon tus circuitos de iluminación y tus circuitos de cargas generales, preferentemente por fuera. Hay situaciones en las que nos dice, tú puedes ponerlo igual, cargas generales e iluminación en tal, pero las mejores prácticas de ingeniería nos dicen, sepáralos. Separa cargas, contactos, sepáralos de iluminación. Esa es la mejor recomendación. Obviamente, pues, depende que sea posible, que digan, tengo que llevar otros circuitos, otros, otro cableado, voy a tener otros interruptores, a lo mejor mi tablero que era de tantos espacios, ahora se me va a ir a un tablero mayor. Sí, efectivamente tiene consecuencias el tener ese tipo de arreglos o soluciones. Cuando es un proyecto nuevo es bien fácil hacerlo. Pero cuando es una remodelación y resulta que estamos en un edificio en la colonia tal, que era una casa y que después lo hicimos oficinas y que difícilmente metimos unos cables a través del conduit y que salió un animal muerto al otro lado, ese tipo de cosas, lo mejor es normalmente dejarlo por la paz, si no es necesario, aunque sea recomendable, si no es necesario, en ese caso la recomendación es quedarnos quietos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Con las lámparas de LED se puede usar dimmer? Nos pregunta Omar. Sí, pero depende del driver y de la tecnología del LED. Tienen que estar, con los LEDs hay la misma tecnología de dimmer que teníamos antes. Se desarrollaron LEDs se desarrollaron drivers para estas tecnologías. La clásica de siempre, 0 a 10 volts. Hay drivers para eso. Otra, DMX, protocolo DMX, también hay drivers para eso. Lo que yo llamo atenuación de potencia, donde me bajan el voltaje en la línea, también hay para eso. Normalmente al LED le mandamos una
atenuación que se llama cut phase. Va mi onda y en lugar de hacerla más pequeña, lo que hago es, ¡pum!, de repente la corto. Entonces, mi LED tiene que estar preparado para eso, mi driver tiene que estar preparado para eso y tiene que estar integral con mi control. Mi control tiene que ser compatible con mi driver. Ese es el ABC de la atenuación en general, para LEDs y para todos. Todo tiene que ser un sistema compatible. Nos preguntan si se enviará constancia de asistencia. Sé que estás en el link. Sí, por favor. Les harán llegar o está el link para registrarse la asistencia y con eso poder mandarles la constancia. Bueno, pues, perdón, ¿van a hacer webinar de sistemas de control, automatización y monitoreo? Sí, nos pregunta Alonso. Vamos a hacer un webinar que va todo incluso más allá de eso. Vamos a hacer un webinar de Internet de las Cosas, IoT. IoT es la plataforma que nos permite conectar las cosas a Internet y controlar, automatizar, monitorear, obtener datos y una serie de beneficios a través de redes de diferentes naturalezas. Vamos a tener uno más adelante. Vamos a tener más webinars, estén al pendiente. Vamos a tener un webinar taller. Manténganse en contacto con su ejecutivo de cuenta y los esperamos en los siguientes webinars. Esperamos que nos acompañen. Hay otra pregunta. Aquí está, para obtener constancia de asistencia, está en el chat de preguntas. Y otra pregunta de Omar, si hay filtros para armónicos. Sí, sí hay filtros para armónicos. Sí hay filtros para armónicos, hay filtros activos, filtros pasivos. Si nos permiten colaborar con ustedes para hacer un análisis, un diagnóstico, se les pueden dar soluciones a sus necesidades en caso de que tengan un requerimiento de controlados armónicos. Pues les agradecemos mucho su tiempo. Ha sido muy divertido estar con ustedes, un placer. Esperamos que se registren en el link para obtener el certificado de asistencia, que nos hagan sus comentarios, que si tienen después más preguntas, se las hagan llegar a los ejecutivos de cuenta y ellos las canalizarán con la persona indicada dentro de la empresa, técnica, pregunta comercial, pregunta de aplicación, lo que ustedes requieran y les hacemos llegar la respuesta con mucho gusto. Los esperamos la siguiente sesión. Muchas gracias.